Saludos, mi nombre es Daniel Kemper y esta es la lección 17 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Interconexión de redes de dos puertos. Comencemos. Que los parámetros vistos anteriormente relacionan las mismas variables en general de las terminadas de entrada y salida en la misma red de dos puertos en las que estamos trabajando, por lo que podemos encontrar una relación entre los diversos parámetros que hay. Que entonces recordemos cómo habíamos desarrollado la ecuación, para los parámetros z, cómo habíamos montado las ecuaciones. Habíamos puesto las tensiones en términos de las corrientes. Entonces tenemos V1 y V2, que esto va a ser un vector columna, va a ser igual a la matriz Z de impedancias multiplicada por el vector columna de corrientes I1 e I2. Que vean que esto es una ecuación, se asemeja de alguna manera a la ley de Ohm, ¿verdad? Que donde tenemos que V fasor va a ser igual a Z que multiplica el fasor de corriente. Pero también podríamos hacer o pasar a dividir la impedancia, ¿verdad? Podríamos hacer que la corriente es igual a 1 entre Z, que multiplica la tensión, y esto es como decir Y, que multiplica a V, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, las matrices podemos manejarlas como si fueran variables y podemos manipularlas en una ecuación de la misma manera. Entonces, vean que podemos tomar esa matriz de impedancia y pasarla a dividir o a la menos 1 multiplicado por este vector columna de tensiones. Entonces, vean que, ahora me voy en este camino para acá. Vean que podemos tener aquí el vector columna de corrientes I1, que va a ser igual a la matriz de impedancia Z a la menos 1, que multiplica el vector columna de tensiones. Que nuevamente vean cómo utilizamos estas matrices y vectores de alguna manera como si fueran variables. Entonces podemos moverlas en una ecuación de la misma manera. Entonces vean que en este caso la diferencia que nos va a quedar es la matriz Z o la matriz Z a la menos 1. Habíamos visto anteriormente que, cuando estamos viendo los parámetros de admitancia, vimos justamente que la matriz de admitancia va a ser igual a la matriz de impedancia a la menos 1. Entonces vean que esta relación podemos escribirla como vector columna de corrientes I1 e I2 va a ser igual a la matriz de admitancia que multiplica el vector columna de tensiones. Entonces, lo importante tal vez va a estar justamente por acá. Como les dije que podemos expresar, una en términos de la inversa de la otra. Entonces, vean que, si desarrollamos un poco, aquí voy a mover esto más bien de esta manera. Entonces, vean que de acá nos va a quedar, o bien podemos expresar los términos individuales de la matriz, de cada matriz, Y11, Y12, Y21 y Y22, podemos expresarlo como, como la inversa de la matriz de impedancia. Entonces, ¿cómo iba a ser esta inversa? Que esta inversa iba a estar dada por esta relación que voy a poner acá. Que esta matriz con estos valores, que vean que esta no es exactamente la matriz de impedancia, que tiene los valores distintos, y dividido entre el determinante, donde el determinante de la matriz de impedancia o de una matriz en general va a estar dada por Z11 por Z22 menos Z12 por Z21, que ese es el determinante de la matriz. Que recuerden que si teníamos una matriz de esta manera, A, B, C, D, y
que esto sea M, delta M o el determinante de la matriz iba a ser justamente A por D menos B por C. Entonces, bueno, esto es de manera muy general, ¿verdad? Entonces, vean que de esta manera podemos decir que Y11 va a ser igual a Z22 entre delta Z. Y12 va a ser igual a menos Z12 entre delta Z. Y21 va a ser igual a menos Z21 entre delta Z. Y Y22 va a ser igual a Z11 entre delta Z. Que vean que de esta manera podemos pasarnos de los parámetros Y a los parámetros Z o viceversa de una manera bastante sencilla. Vean que en general no siempre es posible invertir una matriz. Que vean que esto es más que todo cuando el determinante es 0, ¿verdad? Vean que si A por D es igual a B por C de alguna manera, vean que el determinante es 0. Que esto pasa cuando delta M es igual a 0. Vean que estaríamos dividiendo una matriz entre 0, lo cual nos da un valor infinito. O sea, eso significa que la matriz no es invertible. De hecho, bueno, el tema de inversión de matrices es todo un tema en sí mismo, incluso para proyectos de, bueno, o tesis de doctorado en matemática. Más que todo en la forma computacional de cómo invertir matrices. Que recuerden que una cosa es hacerlo a mano y otra cosa es hacerlo computacionalmente o no sé, o tenemos, bueno, alguna aplicación o alguna calculadora programable y metemos una matriz, ¿cómo es que ese programa calcula esas inversas? Bueno, como les digo, es todo un tema, hay muchos algoritmos distintos. Entonces, bueno, vean que se cumple o se va a cumplir que los parámetros G son los parámetros H a la menos 1, los parámetros híbridos, pero bueno, no se cumple que los parámetros de transmisión inversos son el inverso de los parámetros de transmisión. Esto no se cumple. Entonces, ojo acá, esto es importante. Que adicionalmente podemos expresar los parámetros H, por ejemplo, y eso es muy arbitrario. O sea, como les digo, podemos expresar un parámetro en términos de otro, como dije al inicio, ya que estamos midiendo las mismas exactas cantidades del mismo circuito. Entonces, todos estos parámetros tienen alguna relación. O bien, un sistema nos puede generar parámetros de impedancia, parámetros de admitancia, parámetros híbridos, parámetros de transmisión. O sea, nos puede generar todos. Entonces, bueno, particularmente H11, H12, H21 y H22, que esto podemos expresarlo en términos de los parámetros, bueno, de impedancia, como les digo, de cualquier otro, pero aquí, bueno, hagamos este en particular. Este va a ser, bueno, delta Z entre Z22, por ese lado, Z12 entre Z22. Por aquí tenemos menos Z21 entre Z22. Y por aquí tenemos 1 entre Z22. Vean que si Z22 es igual a 0, que esto implica entonces que esta matriz, bueno, no existe. O bien se hace infinita en este caso. Entonces, bueno, esto es un caso particular. Aquí hay una tabla que pueden encontrar, bueno, en el Alexander. O, bueno, van a encontrar en cualquier libro que hable sobre parámetros de 2 puertos. O redes de 2 puertos. Vean que aquí, bueno, tenemos una tabla que básicamente, bueno, si tenemos parámetros Z y queremos parámetros T, tenemos que usar esa conversión que está por acá. O bien, si queremos expresar, sí, que vean que aquí, bueno, los parámetros Z, que van a ser estos, van a equivaler a esos que están por acá. O bien, si queremos tener parámetros Y en términos de parámetros híbridos, vamos a tener que usar esta matriz que está
por acá. Entonces vean que con esta tabla pueden convertir cualquier parámetro inicial que tengan a un parámetro final. Incluso pueden hacer conversiones intermedias, pero bueno, verdaderamente no son necesarias, ¿verdad? Pero bueno, vean, lo que quiero decirles con esto es que con esta tabla básicamente la van a necesitar para justamente, bueno, para resolver problemas donde comienzan con algo y les piden terminar con otra cosa. ¿Qué, alguna pregunta hasta el momento? Entonces ahora veamos el tema de interconexión de redes de dos puertos. Que como les había mencionado en las lecciones pasadas, más que todo en la parte de parámetros de transmisión, que usualmente, bueno, las compañías que venden dispositivos electrónicos, ya sean, bueno, componentes, piezas, normalmente le dan a uno un archivo que justamente son un análisis de en frecuencia del dispositivo. Entonces así uno tiene una imagen completa en un amplio rango de frecuencia cómo se comporta este componente. Entonces si yo tengo algún diseño que contenga, bueno, varios componentes sobre el cual quiero transmitir alguna señal, pues esa señal se va a ver afectada por la física de esos componentes, ¿verdad? Y cómo interaccionan entre ellos. Entonces, vean que podemos construir un modelo meramente matemático de un sistema complejo construido a partir, bueno, de componentes individuales. Que recuerden que la simulación es muy importante. O sea, para crear un producto uno no va a ir a comprar los componentes y armarlo y ver si funciona o no funciona. Usualmente, bueno, eso funciona si queremos hacer un modelo a escala de un juguete o de cualquier cosa así, pero ya a nivel electrónico y a nivel tal vez de procesadores o de sistemas más complejos, pues los costos son completamente prohibitivos. O sea, tal vez desarrollar solamente un chip puede tomar millones de dólares o cientos de miles de dólares y vean que de buenas a primeras no nos vamos a ir a construir algo y ver si funciona o no. O sea, es muy caro. Entonces, para eso justamente recurrimos a los modelos matemáticos. Entonces, en un programa de simulación o podemos hacerlo nosotros mismos, dependiendo de qué tan complejo sea el sistema, podemos ir ensamblando todas estas pequeñas partes y ver qué va a pasar al final, si va a cumplir con lo que queremos que cumpla el diseño. Entonces, bueno, vean que todo esto lo hacemos a nivel de simulación o a nivel matemático. Entonces, vean que, bueno, como les había dicho, las redes complejas se conforman a partir de redes más sencillas o subredes que pueden caracterizarse, que voy a subrayar esta palabra, caracterizar, es bastante importante. Bueno, tal vez intuitivamente podrán saber qué significa o tal vez ya lo habrán escuchado, pero bueno, ¿qué es caracterizar un componente? Es justamente realizar una descripción matemática del mismo, usualmente en frecuencia. Entonces, cuando caracterizamos un componente, estamos diciendo ese componente se comporta de esta manera en este rango de frecuencia, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la palabra caracterizar. Entonces, estas redes más sencillas o subredes pueden caracterizarse matemáticamente mediante esta teoría de puertos. Que vean que el tema de redes de dos puertos es un tema particular y bueno, a este nivel se quiere dejar sencillo, pero que vean que esta teoría aplica para n cantidad de puertos. O sea, ya en aplicaciones comerciales no vamos a tener normalmente algo pequeñito, algo así tan sencillo. Vamos a tener sistemas muy complejos. Por ejemplo, una tarjeta madre que tiene un montón de caminos distintos, un montón de interconexiones. Eso es bueno, un sistema, bueno, altamente complejo. Y bueno, por caracterizados se pueden conectar entre ellos y ver qué pasa. Entonces, bueno, pues tal vez es como armar Legos. Tenemos diferentes componentes y dependiendo de cómo los armemos, así va a ser la forma en la que se van a comunicar o comportar entre ellos. Entonces, bueno, existen en particular tres tipos de conexiones. Aquí vamos a tener la conexión en serie, en paralelo y en cascada. Entonces, bueno, ahorita vamos a repasar cada uno de ellos y bueno, ver sus diferencias y cuál es el mejor modelo para utilizar para cada uno. Entonces comencemos con
conexión en serie. Que bueno, tal vez para adelantarme un poquito, hacerles aquí un spoiler alert. Para los parámetros en serie, la mejor conexión o bien la forma más fácil de manejarlos va a ser a través de parámetros Z, en paralelo va a ser a través de parámetros Y o de admitancia, y en cascada vamos a manejarlos de mejor manera con los parámetros de transmisión o los parámetros ABCD, pero bueno, es más fácil tal vez llamarles de transmisión. Entonces, bueno, observemos este diagrama de dos sistemas conectados en serie. Entonces, pongamos, sean los dos sistemas NA y NB, donde, bueno, y también vale la pena poner o bien especificar que los sistemas son de dos puertos, ¿verdad? En general, un sistema puede ser de varios puertos, pero podemos aislarlos. Un sistema puede ser de 10 puertos, pero podemos simplificar una matriz donde solamente estemos usando 2 puertos. O podemos tener otro sistema donde utilicemos 4 puertos o 6 puertos o todos los puertos completos. Vean que podemos tomar diferentes abstracciones de un mismo sistema. En este caso, estas particularmente son de 2 puertos. Recuerden que dentro del curso nos vamos a mantener dentro de esa complejidad. Entonces, bueno, tenemos dos sistemas, NA y NB. El sistema está en serie porque las corrientes de entrada son las mismas y las tensiones se suman, justamente como un circuito, pues en serie. Entonces, bueno, hagamos aquí la comparación. Hagamos la comparación de un divisor de tensión con dos impedancias, que algo muy sencillo que ya conocen. Entonces aquí tenemos V1, esto va a ser V2 y V3, ahí para ponerle cualquier nombre. Y vean que aquí vamos a tener una corriente, pongámosle I1. Entonces vean que en este caso la corriente es la misma para todos los componentes. Y adicionalmente tenemos que V1 va a ser igual a V2 más V3, o sea, las tensiones se suman. Entonces, bueno, esto es un sistema en serie. Que ahora analicemos este que tenemos por acá y veamos por qué esto está en serie, aunque de entrada tal vez ustedes podrían decirse, eso no está en serie, o no parece estar en serie, o para que esté en serie tendría que estar así. Más bien esto está en cascada. Entonces, bueno, analicemos por qué y ahorita cuando hagamos el desarrollo matemático va a quedar un poquito más claro. Entonces, bueno, vean que recuerden que la corriente esta que entra es la misma que sale por acá. O sea, la corriente en cada puerto es la misma. Entonces significa que si esto es I1A, esto que sale por acá también es I1A. Entonces, bueno, por aquí entra una corriente I1B y va a salir también una corriente I1B. Vean por el otro lado que en cuanto a las tensiones, tenemos aquí V1, aquí V1A y V1B. Entonces, bueno, vean si hacemos justamente aquí como indica esta flecha por acá, que si hacemos una ley de tensiones de Kirchhoff por acá, que vamos a obtener que V1 va a ser igual a V1A más V1B. Que vean cómo se parece a eso que está acá, a eso que está por acá, más bien por aquí. Y ahorita vamos a ver cómo la corriente es la misma. Ahora podemos hacer un análisis para cada una de estas redes que está por acá. Que ahora hagamos un análisis en cada red. Que para la red NA, que podemos relacionar las tensiones con las corrientes y las impedancias. Entonces la tensión V1A va a ser igual a Z11 de la red A que multiplica a la corriente 1 de la red A. Que aquí estamos, bueno, abusando un poquito de la cantidad de subíndices, pero es justamente para la claridad. Y a esto se le va a sumar Z12 de la red A
que multiplica a la corriente I2 de la red A. Y por este otro lado, V2A va a ser igual a Z21 de la red A, que multiplica I1 más Z22 que multiplica a I2. Entonces, bueno, aquí ya quedó claro que esto lo estamos haciendo en contexto de la red A. Y para la red B, podemos hacer el mismo análisis. O bien la red NB, que aquí voy a reutilizar, bueno, lo que ya hice. Vean que es lo mismo, solamente hay que cambiarle los subíndices para indicar que esto es de la red B. Entonces vean que aquí estamos caracterizando a los sistemas cada uno por aparte. Digamos, dentro de... Que vean que podemos hacer un primer análisis. Analizamos lo que tiene esta red únicamente acá. Y luego vamos a analizar lo que tenga esta otra red por acá. Pero como vimos al inicio, como se manifestó, las tensiones y corrientes en esta red están relacionadas de alguna manera. Entonces ahí es hacia donde vamos a tratar de unificar estos dos sistemas. Entonces, bueno, vean que en cuanto a las corrientes, habíamos dicho que eran la misma. Entonces, I1 va a ser igual a I1A, que es igual a I1B. I1B. Y por este otro lado, vean que este símbolo, que es como una flechita hacia arriba, esto significa I matemáticamente. Entonces tenemos la corriente I1 es igual a I1A, que es igual a I1B. Y tenemos que I2, la corriente I2 va a ser igual a I2A, que va a ser igual a I2B. Nuevamente, vean que esa corriente I1 es igual a I1A, que es igual a la corriente que sale por acá. Esto va a ser I1A también. Pero resulta que esa corriente I1A va a ser igual a I1B, que es la misma corriente que sale por acá. O sea, al final, la corriente que pasa por acá va a ser I1. Y la corriente que pasa por acá va a ser I2. Entonces, bueno, esa es la razón, como les había dicho aquí inicialmente, esta es la razón de por qué el sistema está en serie. Porque las tensiones se suman y las corrientes son la misma. Justamente si hacemos la comparación con este sistema que está acá, una red de una fuente de tensión con dos impedancias. Entonces, teniendo que vean que aquí tenemos, bueno, justamente I1A, I2A, I2A, I1A. Vean que todo esto podemos ponerlo en términos de I1 e I2. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a unificar ya el sistema. Entonces, adicionalmente tenemos que V1 va a ser igual a V1A más V1B. Aunque creo que eso ya lo había puesto por aquí arriba, ¿verdad? Sí. Pero bueno, repitámoslo por acá. Y bueno, ¿a qué equivale V1A? Ya eso lo tenemos por acá. Vean que V1A es todo esto. Entonces, bueno, podemos copiarlo acá y ponerlo en términos, o poner las corrientes ahora en términos de I1 e I2. Entonces, bueno, vean que tenemos V1A va a ser igual a Z11A, que multiplica a I1, más Z12A, que multiplica a I2. Y por el otro lado, V1B, que va a ser igual a esto, más Z11B. Creo que aquí me faltó en esta parte, también me faltó esto. Ok, ahora sí, ya está bien. Entonces tenemos Z11B, que multiplica a I1, más Z12B, que multiplica a I2. Entonces vean que ahora, bueno, ya tenemos I1 por acá, I1 por acá, I2 por acá, I2 por acá. Que de la misma manera podemos hacer esto con V2. V2 va a ser igual a V2A más V2B. Que esto va a ser igual a
Z21A que multiplica a I1 más Z22A que multiplica a I2 más Z21B que multiplica a I1 más Z22B que multiplica a I2, que nuevamente podemos agrupar en I1 e I2, que vean que esto, bueno, esto forma parte del mismo conjunto de ecuaciones, entonces tal vez es bueno mostrar aquí la relación que tienen por medio de este corchete izquierdo, como para decir que son parte de la misma relación. Entonces, bueno, vean que si ya sacamos a factor común, aquí voy un poco lento, ya para los próximos voy a saltarme justamente este paso, pero ahí pueden ver que V1 va a ser igual a Z11A más Z11B, que multiplica a I1, más Z12A más Z12B, que multiplica a I2. Y por acá tenemos que V2 va a ser igual a Z21A más Z21B, que multiplica I1 más Z22A más Z22B, que multiplica a I2. Vean que esto que tenemos acá, o bien ya tenemos unas ecuaciones de un sistema y estos parámetros que aparecen acá podemos ponerlo, no sé, podemos ponerle otro nombre, Z11', por decirlo así, o podemos ponerle ahí cualquier nombre. Entonces vean que de esta manera se obtienen los parámetros en serie. Entonces justamente podemos poner aquí, bueno, un Z11', Z21', Z12' y Z22'. Que este prima me lo estoy inventando ahorita mismo, que es simplemente para indicar que son unos parámetros nuevos, ¿verdad? O bien podrían incluso ni siquiera tener el prima, porque ya más bien la distinción la estamos haciendo con el subíndice Z11A, Z11B. Entonces, bueno, podemos tener Z11, Z21, etc. Entonces, vean que esto va a ser justamente igual a Z11A más Z11B. O sea que Z11 es Z11A más Z11B. Y así sucesivamente para el resto de parámetros. Es decir, que los parámetros Z o la matriz de impedancia Z de dos sistemas en serie va a ser la matriz ZA más la matriz de ZB. Que recuerden que la suma matricial era sumar elementos punto a punto, digamos, coincidiendo en la posición, ¿verdad? Entonces vean que justamente sumar Z11A, Z11B. Entonces podemos verbalizar esto un poco también. Los parámetros Z de dos redes en serie son la suma de los parámetros individuales. Y bueno, esto se extiende a n cantidad de puertos. O bien a n redes en serie, más bien, a n cantidad de redes en serie. Entonces vean que simplemente la suma, esto, como les digo, pueden hacer la comparación con un circuito de impedancias en serie. Vean que es exactamente lo mismo. Vean que si tenemos dos sistemas conectados en serie, pero en otros parámetros que no sean de impedancia, pues sencillamente los convertimos a esos parámetros. O sea, si tenemos los parámetros H de dos sistemas y nos piden cuáles son los parámetros de impedancia de estos dos sistemas conectados en serie, simplemente los convertimos cada uno a su respectiva matriz de impedancia y sumamos. Entonces, a esto se reduce básicamente esos problemas. Identificar cuál es la conexión y tener los parámetros que nos conviene justamente para la manipulación matemática más sencilla. Ok, entonces bueno, ya vimos la conexión en serie. Ok, ahora veamos la conexión en paralelo. Vamos a tener que dos redes están en paralelo
Y aquí tal vez puedan hacerse ya la idea del circuito de impedancias en paralelo. Cuando las tensiones en la entrada son la misma y la corriente del bloque mayor es la suma de las corrientes de los bloques internos. Que para esto podemos hacer tal vez una analogía con una fuente de corriente conectada a dos impedancias en paralelo. Entonces aquí, bueno, vamos a tener una corriente, bueno, podemos ponerle IS en vez de I1. Y aquí podemos tener justamente I1 e I2. Y vean que adicionalmente, bueno, aquí podemos tener algún voltaje VS, pero justamente este voltaje también cae en las impedancias. Entonces, que bueno, ahora analizando el gráfico por acá, vean en qué puntos tenemos conectados V1. Que vean que tenemos V1 en este punto y en este punto. Entonces, sobre este mismo cable vamos a tener V1, que es la parte positiva, y vean que aquí vamos a tener la parte negativa, que justamente va a ser igual por este lado. Entonces, vean que acá podemos ver que V1 va a ser igual a V1A, que va a ser igual a V1B, que esto lo vamos a necesitar más adelante cuando ya empecemos a montar las ecuaciones. Y vean que sobre este nodo que está por acá entra una corriente I1, pero salen dos corrientes. Entonces tenemos que la corriente I1 va a ser igual a I1A más I1B. Entonces vean que aquí aplica, bueno, la ley de corriente de Kirchhoff, y para la pasada aplicaba la ley de tensión de Kirchhoff. Entonces vean que tenemos misma tensión, pero diferentes corrientes, caso contrario del circuito en serie, ¿verdad? Entonces, bueno, haciendo el mismo análisis matemático que para la red NA, que podemos hacer análisis separados, y para la red NB. Entonces decimos que en este caso la corriente I1A va a ser igual a Y11A por V1A más Y12A por V2A. Y la corriente 2A va a ser igual a Y21A por V1A más Y22A que multiplica a V2A. Pues bueno, esto es parte del mismo sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces por eso lo agrupamos con un corchete. Y voy a copiar esto para no volverlo a hacer. Solamente que hay que borrarle todos los subíndices A y cambiarlo por B. Entonces tenemos que I1B va a ser igual a Y11B por V1B más Y12B por V2B. Y2B va a ser igual a Y21B por B1B más Y22B que multiplica a V2B. Entonces, que rescatando, bueno, esto que puse por acá, lo voy a copiar también. Que utilizando estas relaciones que ya tenemos, que las tensiones son la misma y las corrientes se suman. Entonces vean que con esto podemos, y aquí es donde voy a ir un poco más rápido, me va a saltar una línea, pero igual ustedes pueden dejarla ahí, si quieren la hacen y si ya logran verlo, pues bien, y si no logran verlo, pues van a tener que hacer ese paso adicional. Pero vean que podemos expresar I1 como Y11A más Y11B que multiplica a V1 más Y21A más Y21B que multiplica a V2. Y2 va a ser igual a Y21A más Y21B que multiplica a V1 más Y22A más Y22B que multiplica a V2. Entonces así nos queda el sistema. Que vean que entonces podemos decir que la matriz Y11
Y12, Y21 y Y22 va a ser igual a esta otra matriz. Voy a aprovechar la facilidad que da la pizarra digital, que puedo hacer esto, ¿verdad? A mano no puedo hacerlo, para no tener que escribir las cosas dos veces. Entonces, nuevamente, como habíamos dicho para el caso pasado, tenemos que la matriz de admitancia Y va a ser igual a la matriz de admitancia YA más la matriz de admitancia YB, que es el caso que ya conocíamos del análisis de circuitos, que es más fácil manipular circuitos en paralelo en forma de sus admitancias. Y vean que podemos verbalizarlo adicionalmente, como me gusta siempre hacerlo, tener que vean, recuerden que estamos hablando en dos idiomas distintos, el idioma matemático, que es un idioma, bueno, común a la raza humana, ¿verdad? Y bueno, nuestro idioma particular, en este caso, bueno, el español, el castellano, como quieran llamarle. Entonces siempre es bueno tener ambas formas o ambas traducciones, tal vez, del mismo concepto. Entonces, podemos verbalizarlo. Los parámetros Y de dos redes conectadas en paralelo son la suma de los parámetros Y de los bloques individuales. Y esto se extiende a n puertos en paralelo. Es decir, aquí podemos, a esta ecuación que tenemos acá, podemos hacerle esto. Que podemos agregarle esta parte aquí en rojo. Entonces, bueno, lo agrego fuera de este recuadro, tal vez. Que en general, como les digo, para este nivel de complejidad, pues no vamos a poner una cantidad arbitrariamente grande de puertos. O sea, siempre vamos a tratar, obviamente, mantenerlo a algo apropiado para este nivel. Entonces, lo más apropiado pueden ser 2 puertos, ya con eso es suficiente, pero lo que quiero es dejarles la advertencia, bueno, o que sepan que podemos utilizarlo para n cantidad de puertos en paralelo. Que vayamos ahora con el último tipo de conexión, que es en cascada. Que tal vez el término cascada nos haga referencia que uno va después del otro. No sé, como normalmente podemos encontrar 3 cascadas en una después de la otra, ¿verdad? Normalmente. Entonces vean que 2 redes están conectadas en cascada cuando la salida de una es la entrada de la siguiente. Y esta es la razón de por qué las corrientes en los parámetros de transmisión van hacia afuera en vez de hacia adentro. Que eso recuerdo haberlo preguntado en el video de la lección anterior, que los parámetros T están las corrientes saliendo en vez de entrando, justamente para tener la misma referencia, ¿verdad? Entonces vean cómo, bueno, nuevamente podemos analizar un sistema individualmente, que este va a tener una tensión V1 de entrada y una tensión V2 de salida, y va a tener aquí esta corriente I1A que entra, que bueno, es la misma que sale por este puerto, ¿verdad? Y esa corriente I2A es la misma, bueno, que entra por este puerto y sale por este puerto, pero recuerden que en la matriz aparecía un menos, que es justamente indicando que la corriente va más bien hacia la derecha, ¿verdad? Y vean que, bueno, podemos analizar este otro sistema por aparte. Entonces vean que justamente como lo dice aquí la explicación, la tensión de salida del anterior es la tensión de entrada del que sigue. Entonces vean que en este caso que podemos decir que V2A es igual a V1B. Y bueno, también podemos decir que I2A es igual a menos I1B. Este menos ya está contemplado dentro de la matriz de parámetros de transmisión, para que lo tomen en cuenta.
Entonces, vean que podemos caracterizar para la red NA, si así se llama, ¿verdad? Y para la red NB, que para la red NA, y bueno, aquí lo podemos hacerlo de una vez matricialmente, a diferencia como lo habíamos hecho en la anterior, que no lo hicimos matricialmente, sino lo hicimos a nivel de un juego de ecuaciones, pero recuerden que esta teoría nos permite manipular estas ecuaciones de ambas maneras, de manera matricial o de manera, bueno, como un juego de ecuaciones. Justamente esa es la ventaja de la matemática matricial, que nos permite manipular de una manera muy compacta un grupo grande de parámetros y así de esa manera hacer como un siguiente nivel en el manejo de las ecuaciones. O sea, que vamos a manejar ecuaciones no de variables, sino de matrices. Entonces, bueno, esto es para ustedes tal vez algo bastante complejo, ¿verdad? Aquí se está haciendo de una manera bastante aterrizada y sencilla, pero sí sepan que a futuro, bueno, en otros cursos van a tener que utilizar, bueno, esta matemática matricial, como les digo, facilita mucho la vida en muchas cosas. Entonces, algo muy grande podemos simplemente expresarlo como una sola matriz, aunque esa matriz sea 20 por 20, pero no nos interesa lo que hay ahí adentro, nos interesa manipular la matriz en general. Entonces, como les digo, esa es la ventaja de la matemática matricial. Entonces, aquí, bueno, si hacemos el análisis de parámetros de transmisión para la red NA, vamos a tener que este vector columna V1A e I1A va a ser igual a la matriz de transmisión de la red A, que va a ser A sub A, B sub A, C sub A y D sub A, que esa es la matriz de transmisión para la red A. Y esto va a estar multiplicado por el vector columna dado por V2A y menos I2A. Que recuerden que les había dicho que este menos iba a estar contemplado. Este menos iba a estar contemplado justamente en la matriz. Entonces, bueno, este es el análisis para la red A. Para la red B tenemos que V1B e I1B, o el vector columna desde V1B y I1B, va a ser igual a la matriz de transmisión de la red 2, que va a ser A sub B, B sub B, C sub B y D sub D, D sub B, que multiplica al vector columna dado por V2B y 2B. Vean que en este caso, bueno, vean que aquí no aparece el menos en I2B porque estamos diciendo que esta corriente, bueno, va a entrar. Pero en este caso, como les había dicho acá, I2A es igual a menos I1B. Entonces justamente ahí sí estamos tomando en cuenta esta dirección para la de I2B. Vean que estamos diciendo que está para adentro. Si esa corriente queremos ponerla hacia afuera, tenemos que ponerle este menos por acá. Tal vez si aquí va a haber un tercer sistema conectado NC, esa corriente sería bueno ponerla, obviamente, bueno, en términos de una tercer corriente que sería I1C en ese caso. Pero bueno, aquí me estoy yendo un poco al futuro, pero bueno, o extendiendo la complejidad, pero bueno, volvamos a esa complejidad. Que entonces del diagrama podemos ver o extraer que V1 y 1, este vector columna, va a ser igual a V1A e I1A. Entonces vean que podemos cambiar V1A e I1A por V1 e I1 justamente. Y también tenemos adicionalmente que V2A y 2A es igual a, bueno, aquí menos I2A va a ser igual a V1B y 1B. Y adicionalmente tenemos que a la salida V2B y 2B es igual a V2 e I2. Y aquí
pongámosle este negativo a I2. Significa que I2 más bien no va en este sentido. I2 debería ir hacia afuera, como es el estándar en parámetros de transmisión, que esa corriente debería ir saliendo, pero nuevamente vean que podemos ponerla saliendo o entrando. La diferencia es justamente en este signo que está acá. Entonces todo depende de la dirección que demos. Entonces vean que al sustituir en la relación anterior, podemos expresar V1 e I1 como la matriz A sub A, B sub A, C sub A y D sub A, que multiplica a la matriz A sub B, B sub B, C sub B y D sub B, que multiplica a V2 menos I2. Entonces, bueno, vean que podemos justamente, que aquí para no dejarlos muy en el aire, que vean que esto que está acá es, bueno, justamente esto, no, V1, I1, V2A, I2A, es justamente esto que está acá. O sea, esta matriz que está por acá, podemos expresarla como eso que está acá, justamente que es lo que sustituimos. Y esta final de acá, V2B y 2B, la sustituimos por esa que está acá. Que tal vez si alguno quedó perdido ahí con qué se hizo, que nuevamente recuerden que pueden tratar las matrices como si fueran variables, ¿verdad? Entonces vean que lo que hicimos fue decir que esto va a ser eso que está por acá. Y esta matriz va a ser esta de la matriz, bueno, de transmisión del sistema B multiplicado por ese vector columna que podemos expresar como V2 menos I2. Entonces justamente haciendo todas esas sustituciones llegamos a este sistema que está acá. Entonces vean que podemos expresar una matriz ABCD o una matriz de transmisión como la multiplicación de la matriz del sistema A, que va a estar dada por esta, A sub A, B sub A, C sub A y D sub A, multiplicado, y vean que esto es multiplicación matricial, multiplicado por la matriz de transmisión del segundo sistema, A sub B, B sub B, C sub B, D sub B, que voy a marcar esta relación. Y aquí voy a poner en rojo ahí como para darle una extensión, que es multiplicación, que voy a hacer un poco más grueso este punto de multiplicación para que vean la diferencia entre el punto de la multiplicación y el punto de los puntos suspensivos, hasta un sistema, bueno, pongámosle aquí T sub n, los parámetros de transmisión hasta n cantidad de sistemas. O bien, yo creo que hubiera sido mejor más bien hacerlo acá. La matriz de parámetros de transmisión de un sistema en cascada va a ser la multiplicación de las matrices de transmisión de cada sistema individual. Y ahora sí, esto pasémoslo para acá. Creo que queda más fácil de esta manera. Entonces, para verbalizarlo, la matriz de transmisión de varios sistemas conectados en cascada es la multiplicación matricial de los sistemas conectados individualmente. Vean que aquí el orden es importante. Esto lo voy a subrayar en rojo. Que recuerden que matricialmente no es lo mismo multiplicar una matriz por la derecha que por la izquierda. Surge esa diferencia que no surge, que no existe tal vez en los números reales. Vean que es lo mismo multiplicar 3 por 2 que 2 por 3, ¿verdad? No necesariamente una multiplicación de una matriz T sub A por T sub B, no necesariamente,
bueno, y lo voy a decir en general, no necesariamente es lo mismo que T sub B por T sub A. Tal vez haya un caso de dos matrices que multiplicadas por cualquier lado den lo mismo, pero lo voy a poner aquí un poco más general. Entonces, bueno, para que tengan cuidado, que no pueden multiplicar ahí lo que les dé la gana, que vean que si hay varios sistemas en cascada, tienen que irlos multiplicando en el orden adecuado. ¿Alguna pregunta? Para finalizar la lección, que ya nos queda unos 10, 15 minutos ya rápido para no pasarnos después de las 3, que hagamos un rápido ejemplo. Entonces, para la siguiente, red T, encuentre los parámetros Z, Y y T y adicionalmente determine los parámetros resultantes después de conectar dos redes iguales en paralelo y cascada. Que entonces el bloque T o el circuito T, que ya deben, ya deben conocer, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto. Se ve de esta manera. Que eso es una red muy sencilla de 1 ohm, de resistencias de 1 ohm conectadas en T. Vean que, podemos decir que el sistema o la caja negra va a ser esto que está acá, que esto va a ser la red de 2 puertos. Entonces vean que, tenemos tensión de entrada V1, tensión de salida V2 y tenemos corrientes I1 e I2. Tal vez para terminar esto más rápido y y dejarles a ustedes la tarea de que se encarguen de obtener los parámetros, más bien les voy a dar cuál va a ser el resultado, que yo creo que ya en este punto ustedes podrían justamente encontrar cuáles son los parámetros Z de esta red que está por acá. Entonces aquí, tarea, encontrar, o bien resolver, o sea, que lo hagan ustedes a mano. Encontrar la matriz Z o determinar cómo es que se halla, o sea, que hagan ustedes el procedimiento. Entonces, aquí para hacer tal vez un poco más rápido el ejercicio y terminar rápido la clase, esta matriz de impedancia nos va a dar 2, 1, 1, 2. Y esto está en ohms, ¿verdad? Entonces, esta es la que después de hacer ahí el análisis, que ya tienen que haber visto de las lecciones anteriores, de esta manera llegan a esta matriz, 2, 1, 1, 2. Vean que nos están pidiendo tener dos conexiones de estas en paralelo y en cascada. Entonces ya, y aquí a futuro, en contexto de este examen o la materia de este examen, que deben saber que si tenemos dos sistemas y queremos hacer la conexión en paralelo, la forma más fácil de manejarlo va a ser en parámetros de admitancia y en cascada con parámetros de transmisión. Vean que pueden para este mismo circuito calcular de manera separada y de manera analítica, o sea, a mano, todos los diferentes parámetros, pero vean que no es necesario porque justamente todos los parámetros están relacionados entre ellos mismos, como les había dicho al inicio, de la clase por medio de esta tabla. Entonces vean que pueden encontrar los parámetros de unos parámetros en particular, arbitrarios, y luego simplemente convierten a los otros. Entonces vean que no tienen que encontrar las tres matrices distintas por el mismo procedimiento. Simplemente encuentran una y las convierten a los otros parámetros. Obviamente dado que calculen la primera bien. Entonces, recordemos que para ese caso delta Z iba a ser Z11 por Z22 menos Z12 por Z21. Que esto va a ser igual a 2 por 2 menos 1 por 1.
que esto es igual a 4 menos 1, que es igual a 3. Entonces el determinante de esta matriz de impedancia es 3. Entonces, con esto ya pueden encontrar cuál es la matriz Y. Que la matriz Y va a estar dada por Z22 entre delta Z menos Z12 entre delta Z menos Z21 entre delta Z y Z11 entre delta Z, que así queda la matriz de admitancia. Entonces, bueno, vean que esto nos va a quedar Z22 es 2 entre delta Z, nos va a quedar 2 tercios. Luego menos Z12 es 1, nos va a quedar menos 1 tercio. Luego menos Z21 entre delta Z nos va a quedar menos 1 tercio. Y por acá nos va a quedar Z11 entre delta Z, que nos va a quedar 2 tercios. Entonces esta es la matriz de admitancia de esta red. Nuevamente, este resultado pudieron haberlo encontrado de manera analítica a través del procedimiento para obtener los parámetros de admitancia. De la misma manera, bueno, y haciendo por medio de la tabla, vamos a tener que los parámetros de transmisión van a ser Z11 entre Z21, delta Z entre Z21, 1 entre Z21 y Z22 entre Z21. Que esto nos va a quedar entonces Z11 es 2 entre Z21 es 1, 2 entre 1 nos da 2. Delta Z, que es 3, entre Z21, que es 1, nos va a quedar 3. 1 entre Z21, que es 1 entre 1, nos queda 1. Y Z22, que es 2, entre Z21, que es 1, nos queda 2. Entonces ya tenemos aquí las matrices. Entonces, para el sistema, que lo voy a poner aquí tal vez a manera de resumen, voy a copiar nuevamente todas las matrices. Voy a obviar tal vez las unidades, tal vez no es necesario hacer o estar pensando en ellas en medio procedimiento. Siempre es bueno al menos ponerlas al puro final, no es necesario andar acarreando cosas todo el procedimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que la matriz Y va a ser igual a 2 tercios menos 1 tercio menos 1 tercio y 2 tercios. Y la matriz T va a ser igual a 2, 3, 1, 2. Entonces, para las redes en paralelo, se usa la matriz Y. Entonces, vamos a poner aquí Y en paralelo. Va a ser igual a la matriz Y más la matriz Y, que va a ser igual a, y aquí voy a copiar esto, la suma de estas dos matrices. Que recuerden que la suma matricial se da punto a punto. Entonces, la matriz de admitancia del sistema en paralelo va a ser 2 tercios más 2 tercios, que va a ser 4 tercios. Y esto lo vamos a tener, bueno, en esta diagonal. Y menos 1 tercio son menos 2 tercios, que vamos a tener en esta otra diagonal. Entonces, esta es la matriz de admitancia del sistema conectado en paralelo. Y el sistema en cascada, que vamos a tener que la matriz de transmisión T en cascada, pongámosle T sub C, va a ser igual a la matriz T por la matriz T en cuanto a multiplicación matricial. Entonces vamos a tener esta matriz que multiplica a esta otra matriz, que bueno, se cumplen las dimensiones de las matrices, nos permiten multiplicarlas, ¿verdad? Bueno, una matriz se puede multiplicar por sí misma.
que recuerden, bueno, cómo era eso, tal vez si no recuerdan, que recuerden, bueno, tenemos 4 posiciones, entonces la posición 1, 1 va a ser multiplicar este vector por esta columna y bueno, y sumado. Entonces esto sería 2 por 2 más 3 por 1, que es igual a 4 más 3, que es igual a 7, ¿verdad? Entonces lo que va en esta posición va a ser 7. Luego para esta otra posición vamos a tener esta fila multiplicada por esta columna. Entonces vamos a tener 2 por 3 más 3 por 2, que eso es igual a 6 más 6, que es igual a 12. Entonces aquí en esta posición vamos a tener 12, que bueno, y vean que eso es para hacerlo a mano. Se recomienda, bueno, obviamente si el sistema se hace muy complicado, pues hacer esto con ayuda computacional, ¿verdad? Entonces para encontrar este espacio acá, el espacio 1, 2, vamos a tomar esta fila y la vamos a multiplicar por esta columna, que esto va a ser 1 por 2 más 2 por 1, que es igual a 2 más 2, que es igual a 4. Y para la otra vamos a tomar esta fila y la vamos a multiplicar por esta columna, que va a ser 1 por 3 más 2 por 2, que es igual a 3 más 4, que es igual a 7. Entonces, bueno, ya con eso tenemos estas dos posiciones de abajo que nos van a dar 4 y 7. Entonces, bueno, aquí podemos poner entonces que la matriz T sub C del sistema en cascada va a ser igual a 7, 12, 4, 7. Y ya con eso quedamos. Que vean que para este ejemplo, bueno, los números nos dieron aquí bastante sencillos. A lo mucho nos dieron un número racional en forma de fracción, 2 tercios, 1 tercio, 4 tercios. Por aquí nos dieron números enteros, 2, 1, 1, 2. Tal vez por ahí en algún ejercicio tengan que manejar números incluso en diferentes órdenes de magnitud, por 10 a la menos 3, a la menos 6, o bien en milis, en micros, en nanos, en kilos, ahí, bueno, dependiendo de la notación ingenieril, ¿verdad? Que vean que también podemos tener una conexión, bueno, no lo tengo aquí apuntado, pero podemos igual hacerlo. Conexión en serie, que para la conexión en serie vamos a tener una matriz de impedancia Z sub S, que va a ser igual a Z más Z, ¿verdad? Que esto va a ser, bueno, aquí copiémoslo de más arriba. Y ya para finalizar el ejercicio, que vean que la conexión en serie de este sistema o de estos dos bloques va a ser sumar estas dos matrices. Que vean que eso nos da, y nuevamente sumarlo punto a punto, 2 más 2 son 4, 1 más 1 son 2. Entonces, bueno, vean que básicamente nos da el doble, sí. Entonces, la matriz Z sub S en serie va a ser igual el doble, 4, 2, 2, 4. Que aquí ustedes podrían ponerse creativos y tomar este sistema y conectar justamente, bueno, podemos, ya para terminar. Bueno, en este caso lo que se me ocurrió hacer aquí es la conexión en cascada. ¿Cómo quedaría esa conexión en cascada? Que vean que se vería de esta manera. Entonces, si le sacan los parámetros de transmisión a este sistema, vean que van a poder, que esto les va o les debería dar la matriz de transmisión T en cascada. O no sé, podrían ponerse a jugar cómo sería conectar esto en paralelo o cómo conectarlo en serie. Que siempre es bueno tal vez volver a estas imágenes, tal vez como para hacer la comparación, porque, bueno, quién quita que tal vez en algún examen presencial o virtual o les digan, bueno, hagan esta conexión en serie o en paralelo, ¿cómo quedaría? Entonces, bueno, que hagamos la conexión aquí en serie, que nuevamente vean que aquí tenemos los bloques, que en este caso, bueno, son los mismos.
Entonces, ¿cómo se verían estos dos sistemas conectados en serie? Vean que tenemos que hacer, bien, lo voy a poner aquí en otro color, en azul tal vez, o en verde, pongámoslo en verde. Que vean que tenemos que conectar esto por acá, y esto que está aquí lo tiramos para acá. Y ahora podemos decir que esto es V1 y esto es V2. Y las corrientes que entran, esto va a ser la corriente I1 y esto va a ser la corriente I2, que incluso aquí podemos sacar un sistema de un nivel superior. Entonces ahí tal vez como ejercicio podrían tomar este circuito y tal vez intentar reducirlo, no sé si es posible, a un circuito más simplificado y le calculan los parámetros a ese circuito, bueno, particularmente en serie, y les debería dar esta matriz que está por acá. Nuevamente, si hacen esto mismo en paralelo, que les dejo ahí, tal vez hagan el ejercicio, intenten conectar este mismo sistema en paralelo para ver cómo queda. Vean que cuando hacemos esto por acá, no nos tenemos que preocupar cómo se ve el sistema conectado, simplemente tenemos un bloque y de aquí hacemos pura matemática y nos va a dar una matriz, pero físicamente no estamos viendo cómo está quedando ese bloque, tal vez conectado. Tal vez para cierta cosa no nos interese saber cómo queda el circuito, pero les dejo por ahí la inquietud de que vale la pena tal vez intentar hacer la conexión para ver cómo es que queda. Entonces, bueno, nuevamente vean, aquí tenemos la conexión en cascada y por aquí la conexión en serie. Entonces ahí les dejo la inquietud a ustedes para que lo conecten en paralelo para ver cómo queda y traten de simplificar los circuitos.